Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, creemos por un nuevo mover del Espíritu Santo. Entramos, Señor, al módulo número 7 de la Escuela Profética Emet, que es el reino. Hoy empezamos, Señor, a recibir estas instrucciones del Espíritu Santo. El reino de Dios está en nosotros. El reino ha venido a la tierra. Mateo 6:13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y hoy nosotros queremos aprender a ver este tema, qué es el reino y cómo establecerlo. En este manual, en este módulo del reino de Dios, vamos a conocer todo lo que tú nos has enseñado y nos has instruido de una manera especial y poderosa. Padre, que hoy podamos aprender la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas y que el reino de Dios se establezca sobre nosotros. Espíritu Santo, gracias, porque a través de esta enseñanza vamos a ser activados en el nombre de Jesús de Nazaret, por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 6, verso 33, donde dice, la palabra de Dios nos está enseñando algo. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí voy a cambiar la palabra añadida por completo, y todas estas cosas serán completas. Voy a usar una palabra que es la palabra de Dios para todos. Y dice, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y se les dará todo lo que ustedes necesiten. Voy a leer otra versión que es muy importante, es la Biblia GBS. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán suplidas. De alguna manera tenemos mucho que aprender de estas versiones, ¿verdad? Porque tenemos tanto. Y la última versión que quiero leerles es Mateo 6 de la Biblia la Biblia versión hispanoamericana, y dice, ustedes antes que nada busquen el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios les dará además todas estas cosas. ¿Qué es el reino? Empecemos acá. ¿Qué es el reino? ¿Por qué nosotros necesitamos el reino? Antes de comenzar todo esto, quiero decirles que esta enseñanza está basada en este verso que acabamos de leer, porque realmente Dios tiene un reino. Amén. Ahora, voy a entrar en la introducción acerca de estos tres fundamentos apostólicos y proféticos. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el poder? ¿Y qué es la gloria? Vosotros, dice Mateo 6, 9 al 10, este verso es muy interesante. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Como estamos en la escuela profética, quiero comenzar con esto. Los profetas nos movemos en el reino, dentro del reino, por el reino, vivimos en el reino y vivimos por el reino. Nos sustenta el rey, nos alimenta el rey de este reino, y nosotros hablamos de lo que sucede dentro del mismo reino. Así que el profeta no puede hacer las cosas fuera del reino de Dios. El reino de Dios es el margen y el lineamiento para poder nosotros avanzar en el conocimiento de Dios. Cuando una persona se sale fuera del reino, la plaga del infierno, del demonio, de los Satanás, de la serpiente antigua, lo ataca y hace pedazos a la persona. Por eso nosotros debemos de permanecer en el reino, establecernos en el reino y vivir permanentemente y continuamente
en el reino de Dios, porque ahí opera la justicia de Dios. Entonces, el reino de Dios, en pocas palabras, se nos fue dado para nosotros vivir en él. Ahora, no podemos entrar al reino de Dios sin conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. En varias ocasiones la Biblia nos enseña que Jesús dijo estas expresiones. Y esta verdad a mí me gusta mucho, ¿verdad? Escuche esto. Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. En Marcos 1:14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, escuche esto, predicando el evangelio del reino. Ahora, nosotros primero tenemos que conocer a Cristo Jesús, o a Jesucristo revelado. Jesucristo es una persona, pero no solamente, es un hombre, pero no solamente eso, es el Hijo de Dios. Entonces, como Hijo de Dios, traía los testamentos, traía los pactos, traía el documento legal para nuestra libertad, o para nuestra salvación, o para nuestra liberación. Entonces, en Jesucristo se cumple toda la profecía anunciada por los profetas. Por ejemplo, si vamos a Isaías, dice: porque un niño nos es dado, Él es el príncipe de paz, Padre eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego dice Padre eterno. O sea, aquí me llama la atención todo lo que Jesús venía a hacer a la tierra. Estoy parafraseando ese verso. Pero en Cristo el reino de Dios vino a la tierra. Entonces no podemos entrar al gobierno de Dios sin conocer el reino de Dios. ¿Qué mensaje es el que predica un pastor? El evangelio del reino. ¿Qué profecía da un profeta? El mensaje del reino. ¿Cuál es el poder y la autoridad de un apóstol? El gobierno o la autoridad del reino. El maestro, ¿de qué enseña? El maestro de la palabra enseña acerca, este oficio tan maravilloso del maestro, enseña acerca del reino. Entonces todos estamos involucrados en el reino. El evangelista habla un mensaje de salvación basado en el reino. Entonces, el reino de Dios lo ofrece todo, lo tiene todo. Porque por eso, para Dios no hay nada imposible. Entonces, Jesús comienza la oración de Mateo capítulo 6, verso 9, diciendo a sus discípulos: ustedes no están solos, tienen un Padre en los cielos, es un Padre bueno y maravilloso, es un Rey santo, tiene un reino y un gobierno. Mire lo que dice este verso: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Mire que para usted, si me pregunta, profeta Jairo Castillo, ¿cuál es cómo puedo yo ingresar o accesar al reino? Primero, toda persona, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, llámese una hija de Dios, un hijo de Dios, cualquier clase de personas, primero para entrar al reino tiene que aprender a reconocer la paternidad de Dios, el Padre nuestro. Usted no puede entrar a un reino donde no conoce quién lo gobierna, ¿verdad? El acceso al reino es reconocer que nosotros en los cielos tenemos un Padre, que Él es, su nombre es santo, santificado. Entonces, cuando usted entra al reino, ¿sí? Primero tiene usted que llamar ese reino. Dice: venga tu reino, que venga a la tierra, con señales, con prodigios, con maravillas, que venga a la tierra. Ahora, en este reino nosotros no podemos hacer lo que queramos, o lo que se nos da la gana hacer, ¿verdad? En este reino se hace la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué hay en este reino? Es un imperio, es un gobierno, es una autoridad, pero en este gobierno, en este reino, nos dice la Biblia: y no nos metas en tentación. En pocas palabras, no permitas que nosotros caigamos en tentación, mas líbranos del mal. Cuando tú empiezas a trabajar en el reino, el profeta vive en el reino. Por ende, es librado del mal por el mismo reino.
Entonces debemos comprender que en la Biblia, este libro tan poderoso y sagrado, nos enseña esta verdad y nos da esta revelación poderosa para que podamos nosotros recibir sabiduría y consejo y ser sabios no en nuestra manera de pensar, sino más bien pensando como hijos de un Rey todopoderoso. ¿Qué sucedió cuando yo recibí a Jesús? Recibí el reino. También entendí el reinado de ese reino, o sea, el rey de ese reino. Recibí a Dios como Padre, pero también recibí a Dios como Rey. Y este reino es el que gobierna mi vida. Jesús les enseña a sus 12 discípulos en la escuela profética que ellos con confianza pueden llamar al Padre y Él les responderá. Jesús le dice al Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mire la gran bendición de que Jesús trajera el reino a la tierra. Profeta Jairo, ¿qué pasa cuando no estoy en el reino? Estás descubierto, estás desnudo, no tienes cobertura, no tienes el manto del Padre. El enemigo te puede hacer pedazos. Cuando yo he ido a las naciones a predicar, a profetizar, a enseñar, cada nación, cada país, cada lugar tiene un principado que lo gobierna. Entonces nosotros vamos bajo el abrigo del Altísimo, llevamos una palabra profética, activamos lo profético, nos movemos en el campo profético o en el ámbito profético, y primero lo que establecemos es el reino y el gobierno de Cristo. Y declaramos. A veces nos subimos a una montaña, a veces vamos al mar a hacer decretos, a veces en la misma tierra, a veces por los aires, ¿verdad? En avionetas o cosas así. Hacemos toma de posesión de un lugar porque necesitamos tomar derecho legal y necesitamos tomar dominio del territorio donde nosotros estamos predicando. Me he dado cuenta que cuando no se toma autoridad y gobierno de un lugar y nosotros nos metemos a predicar, se levanta mucha oposición o se levanta mucha opresión en ese territorio porque no hemos hecho la labor apostólica y profética primero en ese lugar. Amén. ¿Cuántos están aquí escuchando esta enseñanza y dicen amén? Estoy aprendiendo. Entonces, escucha esto. En Lucas 9:2 dice la palabra, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Cuando usted no vive en el reino, usted vive a expensas del enemigo. Hay tentaciones, caes en pecado, caes en la burla, en la amenaza, en los decretos de muerte, porque no estás establecido en el reino de Dios. Tu vida no está establecida en el reino de Dios. Qué difícil me ha sido a mí muchas veces cuando dejo pasar por alto esto que estoy hablando, cuando voy a profetizar a un lugar y primero no establezco el reino de Dios, es muy difícil empezar a romper las aguas, a romper los vientos, a romper la estructura mental de las personas, porque no se establece el reino. ¿Cómo se establece el reino? A veces nosotros llevamos equipos de alabanza, a veces llevamos equipos de intercesores proféticos, a veces llevamos equipos de adoración profética, a veces llevamos profetas o ministros o hijos espirituales a que empiecen a hacer esa labor ministerial antes de nosotros predicar. Porque se va preparando la tierra y la atmósfera de tal manera que cuando tú hagas una labor ministerial, evangelística o pastoral o profética, tú tienes que aprender primero a establecer el reino de Dios. ¿Qué pasa cuando en una familia el padre o la madre no establecen el reino de Dios? Literalmente, y Levítico lo sustenta y dice que los hijos se llenan de plagas. Hay plagas cuando tú no estableces el reino de Dios. Yo no sé si usted está aquí, me está escuchando y dice conmigo, estoy aprendiendo, porque esto necesitas establecerlo en tu diario vivir. ¿Cuántos dicen amén? Si en tu diario vivir tú no estableces el reino, van a haber plagas en tu familia, enfermedades, dolores, turbación,
inestabilidad. El gobierno del enemigo va a empezar a operar en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas. ¿Por qué? Porque no se está estableciendo en tu diario vivir el gobierno de Cristo. Entonces, cuando nosotros establecemos el gobierno de Cristo, ahí empezamos nosotros a recibir la instrucción profética por el Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros empezamos a darnos cuenta cuál es la necesidad de aprender lo profético y de aprender la revelación del reino de Dios. Porque si tú no tienes revelación de lo que es el reino, vas a vivir fracturada en algún momento de tu vida. ¿Por qué no hay finanzas en el reino, en el ministerio? Porque no agarras los recursos del reino. ¿Usted qué cree? ¿A quién acudo yo cuando tengo una necesidad económica? ¿A mi padre espiritual? No. ¿A mi madre espiritual? No. ¿A mi padre natural? No. ¿A mi madre natural? No. ¿A mis amigos? No. ¿A quién creen ustedes que uno acude? Cuando uno tiene una necesidad económica grande, ¿usted cree que yo acudo al banco? No. A mí no me gustan las deudas. ¿A quién cree que el profeta se acude cuando está pasando una necesidad? Yo tengo un reino, tengo un Padre celestial, vengo al reino, vengo al Padre y le digo, venga tu reino a mi vida. Llamo al Padre, llamo al reino, que se establezca su voluntad en mi vida, como en el cielo, así también en la tierra. No se confunda que muchas veces necesitamos ayuda del Padre espiritual, la Madre espiritual, el Padre natural, la Madre natural, y necesitamos a veces la ayuda de nuestros amigos, ¿verdad? Pero no se confunda, cuando usted está necesitando una ayuda más grande que la de un hombre y la de una mujer, usted no puede venir se me fue la palabra, perdón. Usted no puede venir a pedir auxilio en una persona que no puede ayudarle. ¿Por qué? Porque las necesidades espirituales son más grandes que las necesidades físicas. Y cuando nosotros no tenemos el establecido en nuestro diario vivir el reino de Dios, vivimos infestados de demonios, de problemas, de enfermedades. Yo le dije una vez a una persona que me pidió consejería, no puede ser que ya llevas un año y no eres capaz de levantarte financieramente. No puede ser que ya llevas 2 años y no te puedes liberar de esa enfermedad. No puede ser que ya pasaron ciertos años y tú no puedes renunciar a ese pecado o quitarte de encima ese demonio. En una ocasión, no sé si alguna vez ustedes han leído un libro que se llama La búsqueda final de un profeta estadounidense. Creo que es estadounidense, sí, se llama Rick Joyner. Este hombre escribe que él tenía una visión en un campo de batalla y dice que habían demonios que poseían, y en los hombros de los cristianos dice que los tomaban, estaban encima de los cristianos. Él vio a la iglesia oprimida, él vio a la iglesia que luchaba y batallaba, y muchas personas que se querían levantar, venían estos demonios y los vomitaban en la cara. Yo sé que eso suena horrible, lo que estoy diciendo, pero él vio esa visión. Él vio esta parte profética, donde mucha iglesia estaba con el pensamiento, con el entendimiento entenebrecido. No podían tomar acción porque tenían tupida la mente. Y eso es lo que hacen los demonios, privatizar a la persona, ¿verdad? De su sistema motriz en el cuerpo. Los demonios enmudecen, ensordecen, ciegan a las personas, atan a las personas. Pero cuando el reino de Dios ha llegado a un lugar, y mire lo que dice la palabra, esto a mí me gusta. Dice, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hay evidencias cuando el reino de Dios ha llegado a la tierra. Hay evidencias. Por ejemplo, hay salvación, hay liberación, hay sanidad y hay prosperidad.
Una persona a mí me atacó mucho y me dijo, profeta Jairo, ¿por qué predicas de prosperidad? Le dije, porque a mí no me gusta la pobreza. Y me empezó a atacar muy fuerte. Y cuando esta persona me estaba atacando y hablando fuertemente, yo vi un demonio en sus ojos. Y me dijo el Espíritu Santo, los demonios están en contra de que tú prosperes y de que tú establezcas en tu diario vivir el reino de Dios. ¿Por qué mucha gente oprimida? ¿Por qué mucha gente enferma? ¿Por qué mucha gente está convaleciente, palidece, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, está sumida en un montón de cosas, de desgracias, porque no establecen el reino. Quiero que a través de estas líneas, quiero que a través de estas enseñanzas, tú te puedas ver como hija o hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que comprendas el reino y lo establezcas en tu diario vivir. Y te invito a profundizar en los ríos de la revelación profética y que escuches el llamado del Espíritu Santo que dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. En una ocasión yo estaba descansando en el sofá de mi casa. De repente el Espíritu Santo sentí como un aleteo, como una águila aleteando sobre mi rostro, y el aire me despertó. Y de repente vi a un ser de luz, con un cetro en la mano, y como con un libro, con un cetro, como una espada en la mano derecha, y como un libro en la mano izquierda. Y estaba viendo hacia el frente, o sea, me estaba dando a mí la espalda, o yo estaba a sus espaldas, pero él tenía una corona en su cabeza, y tenía vestidos así como que el aire le pegaba y se movían el vestido por el aire. Entonces yo le pregunté, ¿quién eres? Y me dijo, soy el Rey Espíritu Santo. Yo le dije, ¿el Rey? Pero yo te conozco como el Consolador, como el Ayudador, como el Paracleto, como el abogado defensor, como el que me defiende, me ayuda, me levanta, me sustenta. Y me dijo, no, yo soy el Rey Espíritu Santo. Y vengo vestido como Rey, a hablarle a la iglesia, que es tiempo de empezar a entrar al reino. Fue de mucho asombro para mí. Y me dijo Apocalipsis 22:17, me dijo, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, diga sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y me dijo, yo traigo el reino, traigo el poder y traigo la gloria sobre tu vida. Desde aquel día mi vida jamás ha sido igual. Porque no es hasta que te imparte el Espíritu Santo, te imparte el reino, te imparte el poder y te imparte la gloria, que tú no puedes cambiar. Y todo el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, o a la vida personal, o a tu persona, o a tu familia, o a tu ciudad, o a tu nación. La noticia es que en la tierra se ha de manifestar el reino de Dios. Cuando el Espíritu Santo me dijo que era rey, yo me quité mucha pobreza espiritual de mi vida, mucha ceguera espiritual de mi vida. Tenía dudas, se me fue la duda, se me fue la incredulidad. Y dije, el Espíritu Santo es un rey. Me ha venido a impartir el reino. Es el Ruach HaKodesh, el que imparte sabiduría, el que imparte consejo, el que da el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero también es el que te lleva de gloria en gloria. Entonces el Espíritu Santo vino y me mostró cómo era el reino, cómo opera el reino. Y lo primero que me dijo fue algo tremendo. Yo quiero que usted lo entienda en estos minutos, por favor, porque si usted lo entiende, usted va a recibir mucho esta enseñanza del módulo número 7. Y me dijo, está aquí. Y yo le pregunto, ¿qué cosa? El reino está aquí en la tierra. Pero el reino de Dios no está en el cielo. No, ha venido a la tierra. Ha llegado, se ha acercado. El rey está aquí.
Y por eso dijo, sanad a los enfermos. Miren Hechos 28:31 dice que los discípulos estaban predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Miren lo que dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Miren que el reino de Dios no son palabras, es poder. Tremendo. En Mateo capítulo 12, verso 28, cuando se está hablando ahí y también en Juan capítulo 11, donde dice que el hombre fuerte y todo eso, y uno tiene que venir a despojar y a quitar al hombre fuerte, y Jesús está echando fuera un demonio, y muchos lo empezaron a acusar que Jesús por Belcebú echaba fuera los demonios. Entonces le dijo en este verso, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Paso número 1. Cuando el reino de Dios se establece en tu diario vivir, el Espíritu de Dios echa fuera los demonios. Esa es la primera señal que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que estás libre de opresiones. ¿Sabe que mucha gente cuando va al trabajo va oprimida al trabajo? ¿Hay opresión en el trabajo? Se siente cansada, se siente arruinado, se siente frustrado porque hay opresión en el trabajo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios viene a manifestar una liberación corporativa. O viene a manifestar una liberación comunitaria. Son masas de gente siendo liberadas. ¿Por qué? Porque el reino está aquí en la tierra. Ha venido para quedarse, para establecerse dentro del corazón del hombre, dentro de tu vida. El Rey ha venido para manifestar su reino, su poder y su gloria en ti. El Espíritu Santo me dijo esto. Yo escribí este material, este libro. ¿Sabías que tienes un reino dentro de tu corazón? ¿Sabías que tienes un rey viviendo en tu ser interior? ¿Sabías que no eres pobre? ¿Sabías que ese rey desea manifestar su gloria y su poder en ti para que cumpla su propósito aquí en la tierra? Ha de manifestarse dentro de nosotros ese rey bendito y ese reino poderoso para sacar de la esclavitud a nuestra familia. ¿Por qué necesitamos el reino? Para que tu familia sea liberada de la esclavitud. Debemos de creer que este es nuestro tiempo para ser liberados del gobierno del diablo por el gobierno de Cristo. Ahora, tú tienes que aceptar este desafío. El reino está aquí. Muchos no lo saben porque todavía viven en pobreza espiritual y en pobreza material. Hay pobreza en su manera de pensar. Viven una vida débil y sin esperanza. Desafortunadamente, hay mucha ignorancia en los hijos de Dios. Siguen viviendo una vida rutinaria, viviendo una vida religiosamente muerta, viviendo todavía en el yugo de la mentira y en el yugo de esclavitud, porque no entienden que el reino de Dios ha venido a la tierra. Ahora, el reino de Dios trae demostración, según de Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hay demostración de poder cuando nosotros vivimos o establecemos el reino. Hace muchos años yo tenía un padecimiento en mi vida, me decepcionaba muy rápido, me deprimía muy rápido y me enojaba muy rápido. No sé si a ustedes les ha pasado. Caminaba en ignorancia de muchas cosas, porque uno de alguna manera viene de una vida religiosa, de una vida... la religión te mete un círculo, hombre, de estructuras.
creencias, vivencias. Y eso te sumerge en una vida de pobreza espiritual. Entonces, vienes de una vida religiosa, de idolatría, de todo eso, y vienes a caer al reino, vienes a entrar al reino, y en el reino empiezas a ser libre completamente. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué es el reino? El reino es un gobierno establecido por Dios. El reino es el lugar donde Jesucristo gobierna. Él gobierna. Hechos 1:6-7 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El reino es donde operan los milagros, las señales, las maravillas, pero es donde está el centro de todo poder. Jesús está a punto de ascender al cielo. La pregunta de estos hombres ciertamente molesta a Jesús porque era una pregunta como egoísta y soberbia. ¿Por qué digo esto? Porque ellos habían visto morir a Jesús. Escuche bien. Lo vieron padecer el sacrificio en la cruz, lo vieron como cordero, lo vieron como siervo sufriente, pero no tuvieron la revelación de que Jesús no solamente era cordero de Dios o como siervo sufriente, sino que también era rey. Y no entendieron con los ojos del corazón que el reino de Dios en ese momento estaba restaurado. La relación espiritual había sido restablecida. La sangre de Jesús borró y quitó los pecados del hombre y de la humanidad y estableció de nuevo la comunión e intimidad con Dios. Eso es lo que me gusta del reino. En el reino no vives oprimido, vives libre para alabar a Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios. A esto se le llama comunión. No estás oprimido, sino que estás viviendo de una manera íntima con Dios. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos dicen: yo estoy aprendiendo algo nuevo hoy acerca del reino de Dios? Me hace falta el reino de Dios. Estoy seguro que a tu vida le hace falta el reino de Dios en muchas áreas. Entonces el reino de Dios fue restaurado, no a su plenitud, o sea, por nosotros, no, porque Dios hace todas las cosas bien hechas. Puedo decir que de alguna manera a través de la salvación a nosotros nos abrieron las puertas del reino y aún estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. El reino de Dios fue restaurado, pero falta la restauración de todas las cosas. ¿Cuál es el peligro de no conocer el reino de Dios? Vives esclavo todo el tiempo. Nunca te dan ganas de levantarte de donde estás porque estás postrada, estás tirado ahí. Y no te dan ganas de levantarte, de superarte, porque no conoces el reino de Dios. Ahora, te voy a decir algo bien tremendo. El reino de Dios, cuando tú entras al reino de Dios, no te va a permitir estar tirado, desahuciado, acomodado o conformado. Hay personas que dicen: ya soy profeta, me conformo con esto. No, en el reino hay más. Ya soy una líder de la iglesia. Ya soy líder. No, ya ahí me quedé. No, en el reino hay más. Nunca va a haber conformismo en el reino. Cuando tú entras al reino y estás ganando $100, ¿verdad? Ya sea por día, o por semana, o por no sé cómo. Pero te voy a decir algo. Cuando tú entras al reino de Dios, no te conformas. No te conformas con ganar 20 pesos. No hay conformismo. Porque hay una ley en el reino de abundancia y de multiplicación y de más, y de más, y de más, y de más. ¿Alguien está aquí recibiendo esta palabra? Ustedes tienen que despertarse ahora. La pregunta fue: ¿restaurarás el reino de Israel? Pues Israel estaba oprimido por todos los, en ese tiempo era Roma, todos los enemigos.
Ellos estaban más preocupados por su reino terrenal Israel que por la restauración del reino de Dios espiritual. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender es que el reino fue restaurado. Ahora, entremos, ¿cómo se manifiesta el reino? El tiempo ha llegado. Ya no pierdas más el tiempo buscando otras fuentes. Hay personas que dicen, no, es que en la iglesia no me ayudan, en la iglesia esto, es que no viniste a buscar la iglesia, viniste a buscar al rey, viniste a buscar el reino, es que el pastor no me ayuda, vas a buscar al reino. Es que el profeta no me ayuda, vas a buscar al reino. Nosotros tan solamente somos precursores, somos, como dijo Isaías y como dijo Juan Bautista, ¿verdad? Somos preparadores, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle sea quitado y todo hoyo sea tapado, en pocas palabras, ¿verdad? Nosotros solamente somos preparadores. No pongas tu confianza 100% en el hombre. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito es el hombre o la mujer que confía en el reino de Dios y su justicia. Alguien diga, ¡ay, qué fuerte está esto! Si usted pone su confianza en un hombre, en una persona, ¿verdad? Muchas veces no te van a brindar la ayuda que tú necesitas. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda ocupado en sus quehaceres. Pero tú tienes un reino, tienes un gobierno, el que ama tu vida. Oh, cuando yo conocí al reino de Dios y entré a su justicia, en su justicia no puedes hacer nada torcido. ¿Sabe que esto viene más adelante, verdad? La justicia de Dios viene en el tema número 5 o 6, si no estoy mal. Pero Jesús me dijo esto. Me dijo, tienes que entrar al reino y a la justicia. En el reino, y aquí quiero ir terminando esta clase. En el reino vas a conocer a un rey. En la casa de Dios vas a conocer a un padre. Pero en la justicia de Dios vas a conocer, escucha esto bien, la corte celestial. Vas a conocer a un gobernador que no te va a permitir por alto el pecado, que no te va a permitir por alto la irresponsabilidad, la falta de administración de los bienes del reino. Tú en el reino, pues si tú quieres entrar al reino, entras. Si tú no quieres entrar al reino, no entras. Y tú, si quieres aceptar a Dios como Padre en su casa, en la casa del Padre, Él te va a ver como hijo. Mira, te voy a decir estas 3 cosas para que tú vayas aprendiendo aquí cómo fue el reino restaurado. Jesús dijo, el reino de los cielos ha llegado y el reino de Dios está en la tierra. Y dijo es creer en el evangelio. Pero mire esto, cuando tú ves al rey y tú entras al reino, Dios te hace rey y sacerdote o príncipe de su pueblo. ¿Escucharon eso? Esta clase está siendo grabada en vivo. Así que hablamos de la participación siempre, ¿verdad? Cuando tú entras al reino, vas a ver un rey, vas a ver sirvientes, vas a ver ejército, vas a ver todo, porque estás en un reino. Entonces, cuando el rey te quita las ropas andrajosas, ¿verdad? Las ropas de inmundicia, ¿verdad? Entonces tú vienes y eres revestido, te ponen vestido nuevo, lo que le pasó al hijo pródigo, vaya. Al hijo pródigo le pasó eso, le quitaron las ropas sucias, le pusieron vestido nuevo, zapatos nuevos, le pusieron anillo, le pusieron corona, le pusieron todo en su mano y entró al reino. Entonces lo hicieron rey y sacerdote, de ser pródigo a ser rey y sacerdote. Entró al reino de Dios, entró al reino de Dios. Luego en el reino de Dios, tú conoces al Padre Celestial, al Padre de los Espíritus, dice. Y el Padre de los Espíritus cuando viene te pone un manto de amor y te cobija como hija y te cobija como hijo y te dice, eres mi hija, mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Entonces entraste al reino, pero dentro del reino está la casa del Padre y en la casa del Padre, el Padre te ve como hija y te ve como hijo. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Pero estando en el reino, Dios te viste como hijo porque Él es tu Padre. Pero más adelante, ahí está, escuche bien lo que voy a decir, la corte celestial, o el gran trono blanco, como dice la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis, está en la corte celestial, donde los reyes y los sacerdotes van a ser alineados y juzgados, y donde las hijas y los hijos
van a ser alineados y juzgados, y donde el inconverso, el perdido, el pecador, el impío, también va a ser juzgado. Entonces, en la corte celestial, Dios, tu rey, tu padre, ahora es tu gobernador, y le vas a rendir cuentas, porque en la corte celestial se dice, quién es libre y quién es juzgado. ¿Entendió esa parte? Estos 3 niveles del reino de Dios. Conoces al rey, tú eres rey y sacerdote. Conoces al padre, tú eres hija o eres hijo. Conoces al gobernador, ¿verdad? Entonces tú vas a ser alineado, juzgado, o vas a ser liberado. Porque en la corte celestial, ningún pecador que no se arrepienta va a ser dejado en libertad. Va a ser juzgado. Esto está tremendo. Pero también en la corte celestial te dice, pásele al reino de Dios su Padre, al Rey eterno, pase, disfrute de la vida eterna. Aleluya. Marcos capítulo 1 verso 15 dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. ¿Cómo me gusta a mí esta expresión? Porque dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Mire la forma más práctica de entrar al reino. Arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed, fe en el evangelio. Entonces, el tiempo ha llegado. No es el tiempo de los hombres, sino el tiempo kairos de Dios. El Padre Celestial envió a Jesús, y en Jesús restauró el reino de Dios aquí en la tierra. Él vino como hombre, pero también venía como Dios, pero también venía como rey. ¿Se da cuenta de las 3 cosas que le estoy hablando? Venía como hombre, venía como Dios y venía como rey. O lo voy a decir así, venía como hijo, el Padre. Venía como Dios, por cuanto es hijo del gobernador, ¿verdad? Del reino de Dios, o hijo de Dios, y venía como rey, por cuanto su Padre es el rey, y nosotros también tenemos la misma asignación. Y Jesús regresará en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de señores, con toda su gloria. Ya no va a venir con vestidos de cordero, ya no va a venir con vestido de siervo sufriente, sino que ahora viene en su segunda venida. Y si usted le está esperando, usted va a entender que el reino de Dios vendrá con todo su poder, con toda su gloria, con todo. Yo espero la segunda venida de Cristo, porque Él vendrá con toda su gloria y vendrá a levantarnos, a ayudarnos, a encendernos en el fuego del Espíritu Santo. El Rey, Jesús, trajo en sí mismo el reino y restauró la relación con el Rey mediante su sacrificio en la cruz. ¿Sabe por qué la venida del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre o la segunda venida de Jesús viene con todo poder? Porque va a hacer pedazos de una vez al diablo y a los demonios. Se va a acabar el imperio del infierno, la pobreza, la deuda, la miseria, el pecado, la debilidad del hombre, la opresión demoníaca se va a quitar. El reino de Dios necesitas tú en tu vida. Ahora en este reino restaurado vemos a Jesús sentado en lugares celestiales, gobernando y tomando dominio, sojuzgando y operando activamente a través de su eclesia, que son los hijos del reino. ¿Sabe que cuando Pilato está juzgando a Jesús, Poncio Pilato, cuando sueltan a Barrabás en vez de Cristo, ¿verdad? Esa historia muchos no la creen, yo sí la creo. Pero cuando se está juzgando a Jesús, condenándolo por cuanto él no había infraccionado la ley, ¿verdad? En pocas palabras. El hombre pudo juzgar a Dios, pero ahora toca en que Jesús, vestido en toda majestad, va a empezar a juzgar a todos los hombres que lo condenaron. El pecado de los hombres es enemistad contra Dios. La comisión y la asignación de Jesús fue abrir los cielos y que bajara el reino de Dios. Y Él dijo, venga tu reino.
Dentro de Jesús el reino venía a la tierra. Fue en el kairos de Dios, el tiempo de Dios. No fue en el tiempo de los hombres, fue en los planes de la eternidad, en la agenda de la eternidad, en los diseños de la eternidad, que se dispuso mandar a la constitución del reino, el verbo de vida, la palabra escrita, revelada a los hombres, descubierta a todo ojo humano, que Jesús estaba reconciliando al hombre con Dios. Después de la ascensión de Jesús se quedaron 11 hombres comisionados para hacer crecer ese gobierno, ese reino. Todos trabajaron, todos unidos lucharon, comenzaron a enseñar, comenzaron a predicar acerca del evangelio del reino y acerca de Jesús. Y empezó a ver la explosión que hoy día está imparable. Nadie puede detener este reino en la tierra. El reino entonces es un gobierno teocrático, donde el rey legisla, constituye decretos, donde el rey afirma mandamientos en el corazón del hombre e instaura ordenanzas en la mente y revela secretos en los pensamientos, porque el reino es el señorío de Cristo aquí en la tierra. ¡Wow! El reino establecido en el corazón de una persona es lo que traerá la manifestación del reino en toda la tierra, o los hijos de Dios. Hoy más que nunca debemos pararnos como hijos del reino, debemos predicar a Cristo, porque Jesús debe ser predicado en todo tiempo. Debemos predicar el evangelio del reino, no el evangelio de un hombre. El reino del griego es basileia. La palabra reino comunica dos significativos distintos. Y quiero terminar con esto. Número 1, la esfera o lugar sobre el cual reina un monarca. Y 2, es el acto de reinar o el reinado en sí. En griego o hebreo, este es el significado principal del rey, basilius. Habla de Cristo como rey de los judíos, como el rey de Israel, como el rey de reyes, como el rey juzgando naciones e individuos al establecerse su reino. ¿Sabe quién es el que tiembla primero cuando tú estableces el reino de Dios en tu casa? El diablo sale corriendo. La pobreza, la miseria, el pecado, el adulterio, la fornicación, todo pecado inmoral, ¿verdad? En la carne, las obras de la carne, son ajustadas, son echados fuera. Demonios, principados, potestades, huestes de las tinieblas, todos son echados fuera. ¿Sabes por qué conviene manifestar o establecer el reino de Dios en tu casa? Porque el primero en que va a salir corriendo es el Satanás. La realeza de Jesucristo fue profetizada. Por ejemplo, el Salmos capítulo 2, versículo 6, como rey, ahora es un rey sacerdote, según el orden de Melquisedec, en Hebreos 5, 6. En Apocalipsis 1, 6, 5, 10 se usa la palabra basileia, reino en lugar de plural basilius, reyes, porque ahora somos un reino de sacerdotes. Diga conmigo, tengo un rey, vivo en un reino y soy un rey y sacerdote. El reino fue ofrecido condicionalmente por Dios a Israel para ser un reino de adoradores, un reino de sacerdotes, ahora constituido a todos los creyentes en un reino espiritual y en un sacerdocio santo y regio. Los israelitas o el pueblo de Israel quería un reino natural, pero lo que Jesús trajo fue un reino espiritual. Entonces nosotros, y aquí termino, concluimos que somos un reino de sacerdotes. Somos una casa, una habitación. Somos habitados y tomados por el Rey, porque Él nos ha constituido reyes. Creemos que este es el tiempo para manifestar el reino de Dios en la tierra. Para eso necesitamos el poder conferido a nosotros por medio de Jesucristo. El poder del reino de Dios está aquí en nosotros. ¿Cómo vamos a manifestar ese reino? ¿Cómo lo vamos a manifestar? ¿Con señales, milagros y maravillas? Sí. ¿Cómo se manifiesta el reino? Echando fuera demonios, sanando a los enfermos, enseñando la palabra o el evangelio del reino y estableciendo el reino de Dios para que todos sean prosperados y bendecidos. Debemos establecer el reino de Dios en nuestra vida. Oramos, Padre, tu reino en nuestra vida. Y si el reino de Dios está dentro de ti, todos
son echados fuera en el nombre de Jesús. Vamos, toma autoridad en este momento y di conmigo: todo demonio, principado, potestad, mentira, ataque del enemigo, opresión, depresión, cansancio, vamos, echo fuera demonios. En el nombre de Jesús echamos fuera demonios que están estorbando mis finanzas. Echo fuera demonios que están estorbando mis documentos, mi pasaporte. Echo fuera demonios que están estorbando a nuestros hijos e hijas espirituales en las naciones. Echo fuera demonios que están estorbando la visión apostólica y profética. Echo fuera demonios que están estorbando y principados que están estorbando en el nombre de Jesús en la escuela de profetas, en la escuela profética. Declaro en el nombre de Jesús que en esta generación, en este nuevo tiempo, van a entrar 100 estudiantes nuevos a la escuela profética en el nombre de Jesús de Nazaret, porque nadie va a estorbar en la enseñanza del reino de Dios en nosotros. Profetizo y decreto que 100 nuevos estudiantes entran este mes para recibir la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo, que nadie va a estorbar. Yo estoy orando a favor de nosotros y de nuestro ministerio. Usted ore a favor de usted y de los suyos. En el nombre de Jesús. Usted conoce sus necesidades. Yo me levanto a establecer el reino para pagar deudas, para pagar y salir de la pobreza y de la escasez dentro de tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me paro hoy por el poder del Espíritu Santo para empezar a engendrar hijos, nuevos hijos y nuevas hijas espirituales en todas las naciones. Profetizo y decreto que este es un tiempo de engendramiento y de madurez a los hijos y las hijas que ya están en este mover de Ministerio Mi Fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo, hoy, todo principado, poder de las tinieblas que se ha levantado en contra de mi salud, en contra de mi familia, en contra de mi matrimonio, de mi hija natural y mis hijos espirituales, hoy en el nombre de Jesús se va toda opresión. Hoy sacudo el manto por el poder del Espíritu Santo y declaro que Mi Fe, ministerio internacional, es libre en las naciones y va a cubrir las naciones y cubriremos las naciones en el nombre de Jesús. Ese manto, en el nombre del manto del abrigo del Altísimo sobre nosotros. Hoy declaro liberación, hoy declaro sanidad. Todo espíritu de enfermedad que está estorbando tu cuerpo, en el nombre de Jesús, fuera por el poder del Espíritu Santo. Ahora desatamos liberación y milagros en los matrimonios. Desatamos liberación en las hijas de Dios, en los hijos de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Vamos, usted tiene que estar orando conmigo y decretando esta palabra. En el nombre de Jesús, Satanás, suelta ahora mismo nuestro manto, suelta a nuestros hijos espirituales, suelta ahora mismo todo lo que tiene que ver con documentos migratorios, suelta en el nombre de Jesús pasaportes, visas, en el nombre de Jesús de Nazaret, de derechos, escrituras de propiedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, suelta ahora mismo toda opresión, suelta nuestras finanzas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta ahora toda obra del enemigo, porque hay un reino y un gobierno operando dentro de nosotros. Ordeno en el nombre de Jesús que el diablo suelta tu casa, suelta tu familia, suelta tus finanzas. El reino de Dios está aquí. Ya no va a haber oprimidos viviendo en el pecado en tu casa, porque el reino de Dios viene a liberar a toda persona que está caminando torcidamente. En el nombre de Jesús. El Señor te dice, ahora mismo tienes que ser libre. Te dice, deja ya la bastardía, deja ya la orfandad, deja ya la tibieza, deja ya el conformismo, deja ya la letanía o el letargo, el estancamiento. Levántate como profeta, levántate como hija de Dios, levántate como hijo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, deja ya la tibieza, deja ya la flojera, dice el Señor, deja ya la tristeza, suéltate de eso ahora, porque hoy viene un tiempo nuevo sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo profetizo que todos los que están recibiendo esta impartición profética son libres, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios ha venido a la tierra para manifestar su poder y su gloria. El reino de Dios ha llegado. En el nombre de Jesús, porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este es el módulo número 7, el reino de Dios. Estamos en el primer tema, este es el primer audio. ¿Qué es el reino y cómo se manifiesta en nuestra vida? Les bendigo, un abrazo fuerte, bendiciones. Mi nombre es el apóstol y profeta Jairo Castillo. Continuamos en la siguiente serie de mensajes.